Muy buenas a todos, muy buenas noches. Soy Jason Fabián Carrascal Velázquez, estudiante de primer año de Ingeniería en Sistemas, y quisiera explicarle algo brevemente, que sería Física, Mecánica y Laboratorio, una asignatura que te dan en la carrera de Ingeniería que es sumamente interesante. ¿Quisieras aprender un poco? Mira, te quiero mostrar esta presentación básicamente explicándote varios conceptos y ciertas temáticas que vas a desarrollar en esta asignatura. Primero, vamos con una introducción básica. En este trabajo se intenta explicar diferentes conceptos de la física, explicándolos en conceptos de la cotidianidad o vida real. Básicamente, vamos a desarrollar habilidades desarrollando problemas de física con algunos aspectos de la vida real, básicamente aplicándolos en la vida real. Esta presentación se basa básicamente en las colisiones, pero si quieres traigo algunos otros videos explicando los otros 7 temáticas por esta noche, explicando las 7 temáticas y detallándotelas a lo más resumido y completo posible. Objetivos. Básicamente son 3 objetivos lo que se trata con esta presentación. Primero, conocer la mayoría de conceptos clave y detallados sobre la física, mecánica y laboratorio. Básicamente necesitamos que aprendas todos los conceptos necesarios para aprobar esta asignatura y entenderla correctamente. Segundo, desarrollar habilidades con la física mecánica donde se puedan desenvolver en un ambiente de ingeniería, reforzando conceptos clave. En la ingeniería en total, la mayoría de ingenierías y otras asignaturas, y otras carreras, vas a trabajar con la física. En muchas carreras, creo, vas a trabajar con la física, por lo cual necesitamos que desarrolles habilidades las cuales puedan ayudarte a resolver diferentes problemas de la física. Por último, lo que te estaba hablando ahorita, desarrollar habilidades para reconocer problemas mediante un experimento e aprender a resolver correctamente y desarrollar diferentes soluciones a un problema que se te esté detallando. Básicamente te vamos a dar diferentes problemas, los cuales te van a ayudar a resolver en diferentes ambientes diferentes problemas de la física y mecánica. Física mecánica. Bueno, terminando los objetivos, vamos a seguir con los problemas de la física mecánica. Básicamente las temáticas. Primero, las cantidades físicas. Es un tema bastante común, digamos, sería para años de secundaria, que básicamente lo dan mayormente en años de secundaria. Si quieres te lo detallo más en la ahorita más tarde. Siguiente sería magnitudes de vectores. Básicamente aquí vamos a ver todos los conceptos de magnitudes vectoriales y cosas así. Mapas en 3D, en 2D, básicamente eso. Cinemática de movimiento en una dimensión. Es un tema bastante interesante, porque es sumamente interesante. Más adelante te la explico muy bien y más a detalle. Pero créeme, te vas a llevar una sorpresa y te va a gustar mucho este tema. Estoy más que seguro. Bueno, vamos por la cuarta. Cinemática del movimiento en dos dimensiones. Es básicamente muy parecido al tema anterior, pero tiene diferentes conceptos algo diferentes, por así decirlo, que te ayudarán a interesarte más por este tema. Estos dos temas son sumamente interesantes ambos, pero esto te lo detallo en el siguientes minutos. Fuerza dinámica y estática. Vale, este fue uno de los temas más interesantes, los cuales investigué y desarrollé habilidades en la materia, básicamente. Bueno, siguiendo con la otra temática, sería trabajo, potencia y energía. Créeme,
vas a amar todo el concepto de energía en la física. Vas a disfrutar cada operación matemática que vayas a tener que realizar con el concepto de energía, porque es un tema sumamente interesante. Bueno, o para mí lo es súper mega interesante. Por lo cual, en este tema me voy a tardar un poquito más, pero te lo voy a detallar casi igual que los otros. Y te voy a convencer de que este es un tema sumamente interesante. Por último, serían los últimos dos. Sistema de partículas en cuerpos rígidos y colisiones. Vale. Estos dos temas son un poco más complejos, pero de igual forma, si los entiendes correctamente, nada va a ser complejo para ti. Vale, entonces, primero que todo, sigamos con adelante, que sería cantidades físicas y vectores. Aquí me voy a tardar un poco más explicándote ambos conceptos, donde te voy a detallar cada uno de las subtemáticas que vas a desarrollar en esta materia y que en algunos casos son extremadamente sencillos. Y créeme, te va a gustar demasiado este tema. Ok, sistema de medidas. Primero explicaré brevemente el concepto de sistema de medidas, donde te explicaré primero el sistema internacional, después el sistema inglés. Te voy a comenzar con esos dos. El primero sería el sistema de unidades, donde serían longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, termodinámica, cantidad de sustancia y intensidad luminosa, donde te explicaré. En longitud sería metros, masa kilogramos, tiempo en segundos, corriente eléctrica en amperios, temperatura y termodinámica en Kelvin, cantidad de sustancia en moles y intensidad luminosa en candela. En el sistema inglés, que es el sistema imperial como lo llaman muchas personas, la longitud cambiaría por pulgadas, pies, toneladas y yardas. Bueno, me equivoqué ahí. En pulgadas, pies, yardas y millas. En masa sería onzas, libras, toneladas. Y en volumen, pinta, cuarto y galón. Bueno, factores de conversión. Básicamente se trata de convertir una cantidad en otra cantidad dentro del mismo sistema de medidas. Y entre sistemas diferentes de medidas, digamos. En longitud hay uno que es muy claro ejemplo, sería en pulgadas, en centímetros. En masa, en kilogramos. Y en volumen sería galones a litros. Bueno, siguiendo el siguiente sería sistemas de medidas de tiempo. Todo el mundo conocemos los sistemas de medidas de tiempo, que serían segundos, minutos, horas y días. Eso se trata las medidas de tiempo. Notación científica. Te explico esto brevemente. Básicamente se trata de expresar números muy grandes o muy pequeños de forma compacta y sencilla. Donde escribirías, digamos, si quieres escribir 5000, simplemente escribirías 5 por 10 a la elevado a la 3. Y si quieres escribir un número muy pequeño que sería 0.004, se podría decir como 4 por 10 elevado a la menos 4. Seguimos a continuación con el método científico. El método científico se utiliza para investigar diferentes fenómenos y adquirir nuevos conocimientos, en los cuales podemos pasar por 6 fases: la observación, pregunta, hipótesis, experimento y análisis y conclusión, donde la observación es para recoger datos, la pregunta es para formular una específica basándose en las observaciones, hipótesis, proponer una explicación a la solución tentativa, experimento, diseñar y realizar experimentos para probar la hipótesis, el análisis para evaluar los datos recogidos del experimento y la conclusión para determinar si los datos apoyan o refutan la hipótesis. En eso te explicaría básicamente todo el concepto de cantidades físicas. Ok, seguimos con los vectores. Te voy a explicar brevemente el concepto de vectores. Primero,
comenzando con magnitudes escalares. Básicamente, una magnitud escalar es que requiere tener nada más una única magnitud o cantidad, por así decirlo. Una unidad de medida en la que solo se requiere un dato, por así decirlo. Podemos tomar la temperatura y tomar una medida de, digamos, 25 grados. Eso ya sería una magnitud escalar. Se te podrían tomar ejemplos como de masa, tiempo y energía. Digamos, en masa, que sería 25 kilogramos, en tiempo, una hora, y en energía podríamos tomar 500 julios. Eso serían básicamente las magnitudes escalares. Seguimos, magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales ya son un poco más complejas. Magnitudes vectoriales tienes que tener en cuenta la dirección y el sentido. Para poder tener una magnitud vectorial necesitas conocer primero la magnitud, la longitud o cantidad del vector. Segundo, la dirección, el ángulo en el que se apunta el vector, usualmente medido desde el eje de referencia. Tercero, el sentido o orientación del vector a lo largo de su dirección. Cuarto, podemos tomar aquí en este cuarto ejemplo, te puedo dar un ejemplo si quieres resolverlo en tu casa. Te voy a dar 4 datos en los que puedes comenzar a resolver un problema de magnitudes vectoriales. Te voy a decir, para comenzar, la velocidad. La velocidad es de 60 km por hora hacia el norte. Y ahí está la velocidad y dirección. Segundo, fuerza. La fuerza es de 5 newton hacia la derecha. Tercer dato que te voy a dar. Desplazamiento. El desplazamiento es de 10 metros hacia el este. Hacia el este. Cuarto, la aceleración. La aceleración es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado hacia abajo, que sería la gravedad. Bueno, ya con estos datos puedes resolver tu primer problema de magnitudes vectoriales. Tercero, módulo de un vector. El módulo de un vector es una longitud o magnitud del vector. Se calcula usando el teorema de Pitágoras para un vector de b como componentes x, y b, o sea, básicamente bx y by. Aquí tomaré una imagen donde te explicaré el movimiento en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Por último, seguimos con el sistema de referencia. El sistema de referencia es un sistema en el que un conjunto de ejes en un punto de origen desde el cual se observa describe el movimiento de los objetos. Si se usa para medir posiciones y movimientos en el espacio. Existen varios tipos de movimientos de referencia. Sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial que no está acelerado. En estos sistemas, las leyes de la mecánica clásica de Newton son aplicables sin modificaciones adicionales. Sistema de referencia no inercial. Un sistema de referencia no inercial es un sistema en el que está acelerado. En estos sistemas aparecen fuerzas ficticias como la fuerza centrífuga que se deben considerar. Bueno, pasando al siguiente tema, serían las operaciones con vectores. Para sumar vectores A y B se suman sus componentes correspondientes. Aquí te dejo un claro ejemplo de lo que estoy haciendo. Y después seguiríamos. Para una sustracción de vectores, sigues estos métodos correspondientes. Para un producto escalar, sigues esto. En 3 dimensiones sigues esto. Y por último, un producto vectorial. Un producto vectorial de 2 vectores A y B da como resultado un nuevo vector que es el perpendicular a ambos vectores. Si A es igual a AX y AY, AZ es igual y es B igual a BX, BY y BZ.
Vale, continuamos con cinemática de movimiento en una dimensión y cinemática de movimiento en dos dimensiones. Primero, cinemática del movimiento en una dimensión. Para comenzar en esto, haremos movimiento rectilíneo uniforme, que sería MRU, sus siglas, donde características principales del movimiento MRU: velocidad constante, no cambia con el tiempo; trayectoria rectilínea, el objeto se mueve en línea recta; y aceleración nula, que A es igual a cero, no hay cambio de velocidad. Movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que el objeto se desplaza en una línea recta con velocidad constante. Eso significa que el objeto recorre distancias iguales en el tiempo igual y no experimenta aceleración. Segundo, primero iremos explicando un poco más porque este es muy parecido al anterior movimiento rectilíneo uniforme variado. Ya cambiarían algunas cosas. El movimiento rectilíneo uniforme variado es aquel en que el objeto se desplaza en línea recta con aceleración constante. Esto significa que la velocidad del objeto cambia uniformemente con el tiempo a comparación del anterior. Las características del MRV: aceleración constante. La aceleración no cambia con el tiempo. La velocidad variable. La velocidad cambia linealmente con el tiempo. Y la trayectoria rectilínea. El objeto se mueve en línea recta. Que son dos conceptos que están muy parecidos al anterior, pero en una sola se varía. Y por último, caída libre y lanzamiento vertical. La caída libre. La caída libre es un caso especial del MRV, en el que un objeto se mueve bajo la influencia de la gravedad sin resistencia al aire. La aceleración debido a la gravedad se denota como G, fuerza G, y su valor aproximado es 9.8 metros sobre segundos hacia abajo, donde sus características más constantes: la aceleración constante, que es la gravedad, que se acelera a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y la velocidad inicial siempre va a ser cero, porque el objeto siempre va a comenzar desde reposo. Por último, sería el lanzamiento vertical. El lanzamiento vertical es otro de los casos especiales del MRV, en el que un objeto se lanza hacia arriba y hacia abajo con una velocidad inicial de cero, donde las características más importantes del lanzamiento vertical es la aceleración constante gracias hacia la gravedad, que es igual a la caída libre, y la velocidad inicial depende del lanzamiento y la fuerza aplicada en el lanzamiento. Bueno, seguimos por sistema cinemática de movimiento en dos dimensiones. Explicaremos lanzamiento horizontal, movimiento parabólico y movimiento circular uniforme. Primero comenzamos con lanzamiento horizontal. Lanzamiento horizontal es un tipo especial de movimiento parabólico en el que un objeto lanzado horizontalmente desde cierta altura, la trayectoria resultante da una curva parabólica debido a la combinación de movimiento horizontal constante y el movimiento vertical bajo la influencia de la gravedad. Características del movimiento lanzamiento horizontal. El movimiento horizontal, la velocidad horizontal es Vx, es constante porque hay aceleración en la dirección horizontal si se ignora la resistencia al aire correctamente, porque si se añadiera la resistencia al aire cambiarían un poco los resultados. Movimiento vertical, la velocidad vertical, que es Vy, aumenta linealmente con el tiempo debido a la aceleración de la gravedad. Bueno, seguimos con el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es una combinación de dos movimientos.
un movimiento horizontal con una velocidad constante y un movimiento vertical con una aceleración constante debido a la gravedad. Esto da lugar a las trayectorias generalmente utilizadas para diversos experimentos en la física, que son las trayectorias parabólicas. Características más importantes del movimiento parabólico. El movimiento horizontal, que es la velocidad horizontal Vx constante, y el movimiento vertical, que sería velocidad vertical Vy, cambia linealmente con el tiempo debido a la gravedad. Bueno, seguimos con el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme ocurre cuando un objeto se mueve en trayectoria circular con la velocidad angular constante. Esto significa que los objetos recorren arcos de círculos iguales al tiempo iguales. Explicando esto, básicamente los objetos recorren arcos en círculos en tiempos igual al tiempo estimado. Características del movimiento circular uniforme. La velocidad angular constante. La tasa del cambio del ángulo con respecto a la velocidad constante. La velocidad tangencial. La velocidad lineal a lo largo de la trayectoria circular, que es constante a la magnitud, pero cambia de dirección. Y la aceleración centrípeta. La aceleración dirigida hacia el centro del círculo, responsable del cambio de dirección de la velocidad tangencial, la cual establece que la fuerza ejercida por un resorte es proporcional a la deformación, entre comillas, estiramiento o compresión de un resorte, lo que sufre un resorte básicamente. Seguiríamos con fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es la atracción mutua que experimentan dos masas. La ley de la gravitación universal de Newton establece que F es igual a la fuerza de atracción gravitacional. G es la constante gravitacional universal. M1 y M2 son las masas de los objetos y R es la distancia entre los centros de las masas. Pasando al siguiente tema, que sería ley de Newton. Leyes de Newton. Las tres leyes de Newton son fundamentales en la física. Para primero comenzar con la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanece en movimiento a la velocidad constante, a menos de que un objeto externo actúe sobre él. Segunda ley de Newton, ley de la fuerza y la aceleración. La aceleración es un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Tercera ley de Newton, ley de la acción-reacción. Cada acción hay una reacción igual y opuesta. Básicamente, si aplicas fuerza a un objeto que está en movimiento, él va a tener una acción y una reacción. Diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de un objeto y todas las fuerzas que actúan sobre él. Es una herramienta clave para analizar fuerzas y resolver problemas de dinámica. Te voy a dejar un claro ejemplo para dibujar un diagrama de cuerpo libre. Dibuja un objeto en cuestión. Primer paso, sencillo. Segundo paso, representa todas las fuerzas que actúan sobre el objeto con vectores. 3. Etiquetar cada fuerza con sus correspondientes nombres y direcciones. Ahí está tú paso a paso para dibujar un diagrama de cuerpo libre. Vamos por el siguiente tema, que sería trabajo de fuerzas. El trabajo realizado por una fuerza sobre un objeto se define como el producto de la fuerza por el desplazamiento en la dirección de la fuerza. Te voy a dejar una fórmula por aquí
donde W es igual al trabajo, fuerza es igual a la fuerza aplicada, D es del desplazamiento y el θ es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Seguimos. Cuerpos en reposo. Un cuerpo que está en reposo, si no hay movimiento relativo entre él y su entorno, esto ocurre cuando la suma de las fuerzas o la suma de todos los momentos sobre el cuerpo son igual a cero. Y por último, cuerpos en movimiento. Un cuerpo que está en movimiento cuando su posición cambia con el tiempo, según la segunda ley de Newton. El movimiento de un cuerpo es causado por la fuerza, no por la no equilibradas que actúan sobre él. La aceleración del cuerpo depende de la magnitud y la dirección de la fuerza neta aplicada. Ok, continuamos con trabajo, potencia y energía. Un tema de los más interesantes y que más disfruté aprendiendo fueron estos. Trabajo. El trabajo en la física se define como el producto de las fuerzas aplicadas sobre un objeto y el desplazamiento del objeto en la dirección de la fuerza. Matemáticamente se expresa como, te dejo la ecuación por aquí, la fórmula básicamente, no ecuación, no fórmula, donde W es el trabajo, F es la fuerza aplicada, D es el desplazamiento y 0 es el ángulo de fuerzas entre la fuerza y el desplazamiento. Bueno, seguimos con la potencia. La potencia es la rapidez con la que se realiza el trabajo y se transfiere energía. Se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo, donde la fórmula es esta, donde P es la potencia en watts normalmente, W es el trabajo y T es el tiempo. Bueno, seguimos con energía. La energía es la capacidad de realizar trabajos que existen varias diferentes tipos de formas de energía, como lo son la energía cinética, potencial, térmica, química, entre otras, que son bastantes. Primero, te voy a mostrar lo que sería la energía cinética. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Se calcula con la siguiente fórmula, donde K es la energía cinética, M es la masa de un objeto y V es la velocidad del objeto en metros sobre segundos, obviamente. Seguimos con la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es la energía almacenada en un objeto elástico, como un resorte. Cuando este es deformado, se calcula utilizando la ley de Hooking, donde EPE es la energía potencial elástica, K es la constante elástica del resorte y X es la deformación del resorte. Seguimos con la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es básicamente lo que nos sostiene actualmente en el mundo. Esa fuerza que se aplica al cuerpo de nosotros en todos los días. Eso es la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria que posee un objeto debido a su posición es un campo gravitatorio que se calcula utilizando la siguiente fórmula. Te lo explicaré. EPG es la energía potencial gravitatoria, la m es la masa del objeto, g es la aceleración debido a la gravedad y h es la altura. Por último, la energía mecánica. La energía mecánica en un sistema es la suma de energía cinética y su energía potencial. Puede incluir tanto como energía potencial gravitatoria como elástica. La fórmula para resolver esto sería estando acá y que M es igual a la energía mecánica, EK es igual a la energía cinética y EP es energía potencial. Ok, vamos por los últimos temas que sería sistema de partículas de cuerpo rígido.
Vamos a explicar primero descripción del sistema de partículas. Un sistema de partículas es un conjunto de varias partículas que interactúan entre sí para describir el comportamiento en este sistema. Se puede analizar tanto propiedades individuales de las partículas como las propiedades colectivas del sistema. Bueno, seguimos con el siguiente subtema que sería centro de masas de fuerzas interiores y exteriores. Son tres conceptos. Primero te explico el primer concepto, sería centro de masas. El centro de masas es el punto en un sistema de partículas o un cuerpo extendido en el que se puede considerar que toda la masa del sistema está concentrado para efectos del movimiento transaccional. Matemáticamente, el centro de la masa R es un sistema de partículas, Fuerzas interiores y exteriores. Fuerzas interiores son las fuerzas que las partículas del sistema ejercen sobre otras. Estas fuerzas siempre ocurren en pares de acción-reacción, que sería la tercera ley de Newton, y no afectan el movimiento del centro de masas del sistema. Fuerzas exteriores son las fuerzas ejercidas sobre las partículas del sistema por agentes externos. Estas fuerzas afectan el movimiento del centro de masa del sistema. Son las fuerzas exteriores. Cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido es un sistema de partículas en el que la distancia entre las partículas no cambia independientemente de la fuerza que actúe sobre ella. En otras palabras, el cuerpo rígido no se deforma. El estudio de los cuerpos rígidos incluyen tanto como el movimiento transaccional como el rotacional. Equilibrio sería el siguiente subtema. Existen varios tipos de equilibrio, como lo son el equilibrio estático y dinámico. Ahora te explico qué es el equilibrio. El equilibrio es cuando no tiene una aceleración neta, es decir, cuando la suma de todas las fuerzas y la suma de todos los torques, que son básicamente momentos que actúan sobre él son cero. Básicamente cuando no toda la suma de las fuerzas y todos los torques, toda la suma de los torques dan como resultado cero. Regresando a lo que está diciendo, el equilibrio estático y dinámico. El estático es cuando el cuerpo está en reposo y no se mueve, y el dinámico es cuando el cuerpo se mueve a velocidad constante. Torque. El torque o momento de fuerza mide la tendencia de la fuerza a causar o cambiar la rotación de un objeto. Básicamente, el torque también puede expresarse en términos de magnitudes de fuerza, transacción y rotación de un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido puede experimentar dos tipos de movimiento: movimiento transaccional, como te lo había comentado antes, y movimiento rotacional. El movimiento transaccional, todos los puntos del cuerpo se mueven en la misma dirección y con la misma velocidad. Las ecuaciones del movimiento transaccional son las mismas que para una partícula única, pero aplicadas al centro de las masas del cuerpo. A cambio, el movimiento rotacional, en el movimiento rotacional, el cuerpo gira alrededor del eje fijo. Las ecuaciones del movimiento rotacional son análogas a las ecuaciones del movimiento lineal, pero utilizan magnitudes angulares como el desplazamiento angular, velocidad angular, aceleración angular. Con las relaciones de magnitudes rotacionales, las magnitudes lineales son como B igual a R sobre W y A igual a R por A. Para terminar, llegamos al tema último, el último tema, el que se va a detallar mucho más que los otros y se va a realizar un experimento a partir de este, que son las colisiones. Las colisiones, donde se van a explicar lo que son el movimiento lineal e impulso, la conservación del momento lineal, los choques y los choques elásticos e inelásticos.
Partiendo de esto, podemos sacar la siguiente información. Momento lineal e impulso. El momento lineal establece que en un sistema aislado sin fuerza externa, el momento lineal total se conserva. El impulso es el cambio en el que el momento lineal de un objeto debido a la acción de una fuerza durante el intervalo de tiempo. Donde que es el cambio de un objeto se calcula multiplicando la fuerza aplicada a un objeto por cierta cantidad de tiempo durante cual se aplica la fórmula J es igual a F por T. Conservación del momento lineal. En un sistema cerrado, el momento lineal total permanece constante. Esto significa que la suma vectorial del momento lineal de todos los objetos de un sistema antes de una interacción es igual a la suma vectorial del momento lineal después de la interacción. Ejemplo, si dos objetos chocan, en el momento lineal total del sistema antes del choque es igual al momento lineal total después del choque. En eso se basa la conservación del momento lineal, que básicamente la energía cinética se conserva, donde después de un choque va a tener la misma cantidad de energía cinética que antes del choque. Choques elásticos es un tipo de colisión en la que no hay pérdida de energía cinética, lo que te estaba comentando de conservación del momento lineal. Y también existe otro tipo de choques que son los choques inelásticos. Es un tipo de colisión en el que la parte de la energía cinética se convierte en otro tipo de forma de energía, como calor o sonido, lo que resulta en la deformación de los objetos que generalmente chocan. Existe también el concepto de choque. Existen varios tipos de choque, como son los choques directos, los objetos que chocan en la misma línea de acción, o los choques oblicuos, los objetos que chocan con un ángulo. Se caracterizan que producen una fuerza de contacto entre los objetos, la duración del choque es relativamente corta y se puede producir un cambio en el momento lineal de los objetos. Te voy a dar un claro ejemplo de lo que serían los choques elásticos. Son básicamente choques entre la colisión de bolas de billar. Y te voy a dar un claro ejemplo de colisiones inelásticas, que sería básicamente una colisión entre dos autos. Colisiones mecánicas. Colisión de física mecánica, básicamente. Las colisiones en la física mecánica son un breve evento donde los o más cuerpos interactúan durante cortos instantes produciendo un cambio de movimiento que tienen diferentes tipos de colisiones elásticas y colisiones inelásticas. Ya te hice la definición de ambos conceptos. Aquí te voy a dejar unas imágenes en las que se explica muy claramente y bastante detallado cómo suceden los choques. Momento lineal o cantidad de movimiento de un objeto es una cantidad vectorial que se describe su movimiento es el producto de la masa del objeto por su velocidad. La fórmula es esta que está aquí, donde P es el movimiento lineal, M es la masa del objeto y V es la velocidad del objeto. En el momento lineal es una cantidad que se conserva en un sistema aislado, lo que significa que si no hay fuerza externa actuando sobre el sistema, el objeto lineal total del sistema permanecerá constante. Impulso. El impulso es una magnitud vectorial que se describe en el efecto de fuerzas aplicadas sobre un objeto durante un intervalo de tiempo que se define en el producto de fuerzas durante la cual se aplica las fuerzas. Estas dos fórmulas son las que se utilizan para resolver esto. Seguimos con relación entre momento lineal e impulso. La relación entre el momento lineal y el impulso se puede entender a través de la segunda ley de Newton.
en que su forma integral de la segunda ley de Newton establece que la fuerza neta aplicada en un objeto es igual a la tasa del cambio del momento lineal, donde tendríamos que integrar respecto al tiempo y obtenemos lo siguiente integral. Y te mostraré actualmente eso es lo que sucede. Conservación del momento lineal. La conservación del momento lineal es uno de los principios fundamentales de la física y establece que en el momento lineal de todos los sistemas aislados se mantienen constantes si no hay fuerza externa que actúe sobre él. Esto se debe a que en un sistema aislado las fuerzas internas entre los objetos del sistema se cancelan entre sí. El momento lineal total del sistema se suma de los momentos lineales individuales de todas las partículas que se componen. Para un sistema de dos partículas el momento lineal es total es P. Donde el principio de conservación del momento lineal es un sistema aislado en la conservación del momento lineal se expresa matemáticamente así. La energía cinética es la energía que posee un objeto debido a su movimiento. Es una forma de energía mecánica que depende de la masa del objeto y la velocidad, que matemáticamente se define así, donde EK es la energía cinética, m es la masa del objeto y v es la velocidad del objeto por metro sobre segundos. Derivación de fórmula de cinética. Para entender esta derivación de fórmula consideremos el trabajo necesario para acelerar un objeto en el reposo hasta ahora, hasta la velocidad. Trabajo inercia. Trabajo W se realiza en la fórmula de fuerza para mover un objeto a distancia y se define como WF por D. Después de eso, la segunda ley de Newton, según la ley de Newton, la fuerza aplicada a un objeto es igual al producto de su masa por su aceleración. Y por último, conservación de la energía cinética. En un sistema aislado y en ausencia de fuerzas no conservativas como fricción, la energía cinética se puede transformarse en otras formas de energía como energía potencial y viceversa, pero la energía total del sistema se conserva. La importancia de la energía cinética. La energía cinética es fundamental y en muchas aplicaciones prácticas como ingeniería automotriz, deportes y energía renovables. Aparte de eso, se pueden aplicar estas tres fórmulas más, las cuales te ayudarán a resolver el siguiente ejercicio que se ha sacado. Básicamente es un experimento que se va a realizar, el cual realizaremos aplicando todos los conceptos explicados en este video y los conceptos de choque para poder determinar qué tipo de choque es y qué resultado da todo lo que se necesita. El experimento es este. Muy bueno muchachos, vamos a iniciar con lo que sería la resolución del problema que estuvimos planteando. Bueno, partiendo de esto, ya sabemos lo que sería la distancia entre los dos objetos y cuánto tiempo demora en llegar. Pero ¿qué sucede? Necesitamos más información para poder resolver lo que serían los problemas de impacto que habíamos planteado antes. Primero que todo, tenemos que encontrar la aceleración para poder encontrar lo que sería la velocidad final, o sea, la velocidad con la que impactaría la bola número A. Entonces, hacemos la resolución de lo que sería la fórmula de la aceleración para poder hallarla, que sería 2 por D y entre
tiempo elevado a la 2. ¿Qué sucede? Comenzamos, que sería A igual a 2 por 149 centímetros dividido entre 3.5 segundos elevado al cuadrado. Resolvemos eso, nos da 2,98 centímetros. Hacemos la división, 12 por 25 segundos, y eso nos da el resultado como 24.32 segundos al cuadrado. Centímetros al cuadrado. Centímetros sobre segundo al cuadrado. Bueno, partiendo de eso, no podemos tomar, con esta fórmula que está aquí, no podemos tomar lo que serían centímetros sobre segundos. Tendremos que hacer una conversión a metros sobre segundos. Hacemos la conversión con una equivalencia súper sencilla. Hacemos la división y nos queda 0.243 metros sobre segundo. 0.243 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, teniendo eso, ya podemos resolver esta de acá. Entonces, pasando de esto, tenemos que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Tomamos la aceleración, lo multiplicamos por el tiempo y nos da que la velocidad final es igual a 0.850 metros sobre segundos. Partiendo de esto, podemos calcular lo que sería el momento lineal de las bolas de billar. Sabemos que para el momento lineal la fórmula es P igual a masa por velocidad. ¿Qué sucede? Por el momento no tenemos, o sea, tenemos la masa, pero la tenemos en gramos. No se puede multiplicar metros sobre segundos por gramos. Se tiene que multiplicar por kilogramos. Entonces, tenemos una conversión nuevamente sencilla, muy fácil. Hacemos 148 gramos por la equivalencia, que son 1000 gramos. Entonces nos daría igual a 0.148 kilogramos. 0.148 kilogramos. Bueno, tomamos esa información y hacemos el primer momento lineal, que sería P1, que es igual a la masa, que es 0.148 por la velocidad, sería 0.850 metros sobre segundos. Nos da el resultado que vemos ahí, que es P1 es igual a 0.1258 kilogramos por metro sobre segundos. Bueno, ahora resolvemos lo que sería momento lineal P2, que sería igual a 0.64 kilogramos por 0, porque no hay aceleración porque se encuentra en un estado de reposo. Entonces, sería que igual a P2 es igual a 0. No tendremos nada más que resolver. Ahí ya resolverías lo que primero que les mostré, que sería momento lineal. Bueno, ahora, si pudiéramos, podríamos resolver lo que sería esto, conservación de momento lineal. Ese sería el siguiente paso. Pero, ¿qué sucede con la conservación del momento lineal? Que para poder resolver el momento lineal necesitas las velocidades finales. Eso es algo que aún no hemos calculado. Entonces, la conservación del momento lineal, la fórmula es masa número 1, velocidad inicial número 1. Masa número 2, velocidad inicial número 2. Que es igual a masa número 1, velocidad final 1. Y masa número 2, velocidad final 2. Pero lamentablemente no tenemos eso. Entonces, velocidad final de la colisión, tenemos que hallarla. Entonces, la forma de hallar la velocidad final es básicamente esa. Esa es la fórmula. Que la velocidad final de colisión se halla de la forma que vemos ahí, que es masa número 1 menos masa número 2, velocidad inicial 1, más 2 por masa número 2 por velocidad número 2. Más a eso le añadimos que es entre masa número 1 más masa número 2. Hacemos las respectivas reemplazos, resolvemos las operaciones. Aquí resolvemos la primera, sería 0.148 menos 0.164, quedaría en total menos 100.016. Partiendo de eso, hacemos la multiplicación por 2.43, resolvemos esta de acá, la multiplicación acá y nos da 0.2788. Bueno, hacemos la suma acá abajo y nos da este resultado que sería 0.312. Bueno, seguimos. 312. Seguimos. Hacemos las respectivas multiplicaciones y sumas que nos da este resultado. Y hacemos la división, dándonos como primera velocidad final que sería
881 metros sobre segundos. Bueno, realizamos la misma operación, pero ahora cambiamos lo que sería, que en la primera vimos que era la masa número 1 menos la masa número 2. Ahora es la masa número 2 menos la masa número 1. El resto, la fórmula sigue casi igual, solo cambiando diferentes variables. Digamos, ahora es multiplicado los dos por la masa número 1 y la velocidad número 1. Aquí era la masa número 2 por la velocidad número 2. Cambiamos esas variables y nos da como resultado esto. Resolvemos con el mismo procedimiento que anterior. Seguimos, sumamos acá, multiplicamos acá, sumamos acá. Y aquí nos queda la multiplicación entre estos dos, entre la suma de estos dos dígitos con este dígito, la multiplicación de estos. Sería, ponemos el igual y nos quedaría por la multiplicación de este dígito. Bueno, sumamos estos dos dígitos y quedaría 0.312, quedándonos la parte más sencilla, lo que serían las sumas y las divisiones. Bueno, seguimos. Sumamos estos dos dígitos y dividimos entre este y nos da en total la velocidad final. La velocidad final de esta bola número 2 sería 0.274 metros sobre segundos. Bueno, teniendo esto ya claro, ya sería muy sencillo lo que seguiría, lo que sería el paso a seguir. Como vimos, ya podemos hacer lo que sería conservación del momento lineal. Para la conservación del momento lineal ya les di la fórmula. Sería masa número 1, velocidad inicial 1, más masa número 2, velocidad inicial 2. Continuamos con igual a masa número 1 por velocidad final 1, a más masa número 2 por velocidad final 2. Tenemos la respectiva qué significa cada quien. Entonces, comenzamos a reemplazar valores. Reemplazamos valores de masa inicial, masa número 1 y velocidad inicial 1. Hacemos la de masa número 2 y velocidad inicial 2. Masa número 1, velocidad final 1. Masa número 2, velocidad final 2. Resolvemos las operaciones, nos da este dígito. Resolvemos estas dos operaciones, nos da este dígito. Resolvemos estas dos operaciones, nos da este dígito. Y resolvemos estas dos operaciones y nos da este dígito. Es muy sencillo, son solo dos multiplicaciones. Bueno, seguimos. Resolvemos estas dos sumas que nos daría un número de 0.175364. Y resolvemos estas dos sumas y nos da 0.175324. ¿Qué sucede? Que este es el P inicial, que sería el momento de la conservación del momento lineal, que sería lo que significa P. Y P final, que si lo ves claramente, ¿qué es lo que compone un choque elástico? Que la energía cinética resultante no se pierde de golpazo como un choque inelástico. O sea, ella se conserva. Entonces, mira, en la conservación del momento lineal, el número 1, vemos que es 0.175364. Y en el momento lineal número 2, en P2, es 0.175324. Vemos que es una reducción en energía cinética muy pequeño, que podría ser por diferentes factores como aproximaciones de las calculadoras o en los resultados y cosas así. Si se fuera podido ser un poquito más controlado el resultado, se podría hacer incluso una pérdida de energía cinética casi nula. Pero por lo que vimos aquí en este resultado, la pérdida de energía cinética fue muy poca. Ahora, hacemos las conversiones para la energía cinética resultante. Con la conservación del momento lineal, ambos P inicial y P final, ambos están casi iguales. Por una sola cifra es que se equivocan. Es que están diferentes, es la cosa. Bueno, hacemos la fórmula de la energía cinética resultante. Sabemos que eso se expresa como EK, energía cinética, que es básicamente un medio por masa número 1 por velocidad inicial 1 elevado a la 2 más un medio
por masa número 2 por velocidad 2 elevado a la 2. Bueno, hacemos los respectivos cambios. Mira, aquí tiene los valores. Aquí tiene los valores. Si quieres, detén un momento el video, haz el ejercicio en tu casa y verás que está igual. Hacemos las conversiones, reemplazamos, hacemos los respectivos procedimientos que tenemos que hacer, que serán las multiplicaciones, nos dan los diferentes resultados y primero que todo vamos a elevar. Comenzamos. Primero que todo vamos a elevar el 0.243 elevado a la 2. Damos este resultado que por aquí vemos acá. Y después hacemos el segundo. Reemplazamos otra vez la fórmula, escribimos correctamente y pasamos a este paréntesis otra vez. Llegamos al 0.850. Lo elevamos a la 2 y nos da este resultado. Ya. Ahí ya tenemos casi todo hecho. Básicamente solo hacemos esta multiplicación entre esto acá, resolvemos esto aquí y resolvemos esto aquí. Quedando como resultado el signo de más. ¿Qué es que pasa ahora? Ahora sumamos esos dos valores y ¿qué crees que nos da? Nos da la energía cinética resultante. Bueno, partiendo de eso, sería 0.063674 julios. Es la medida de la energía cinética con la que más se utiliza. O bueno, es lo que quise elegir. ¿Qué sucede? Hacemos el otro. ¿Qué pasa con la energía cinética de esta forma? De la otra. La forma para el otro. Bueno, hacemos la conversión. ¿Recuerdas que la acá arriba era masa número 1, velocidad inicial número 1? Bueno, aquí sería velocidad. Aquí sería lo que sería un medio más masa número 1 más velocidad, esta velocidad que estamos acá. 881. Esta velocidad final de colisión está aquí. Bueno, ¿te acuerdas? Que dijimos que era aquí, les habían reemplazado los valores por las velocidades finales. Mira, velocidades finales, aquí está. Regresamos acá un momento. Y aquí está. 0.881 metros sobre segundos. Esta es la otra velocidad final. 0.274. Se reemplaza por la fórmula que te dan para resolver lo que sería esta. Y aquí está. Se reemplazó velocidad final número 2 y velocidad final número 1. Velocidad final número 2. Bueno, resolvemos. ¿Qué sería? Primero, elevar lo que sería, lo que entre paréntesis está elevado. Hacemos esa. Elevamos, nos da el resultado, nos da el resultado. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos resolviendo lo que sería la multiplicación entre estos dos números y un medio. Y aquí también lo mismo. Hacemos esta operación con un medio y las multiplicaciones entre estos dos. ¿Qué nos daría? Estos dos números, que sumados nos daría la energía cinética total que dio el sistema. 0.063720. Si lo vemos con este, sería 0.63674. En este hubo un cambio de 3 dígitos. Una energía cinética más perdida. Aunque no podemos decir que de pronto es un cambio tan grande que digamos que haya sido un choque inelástico, porque no hay una pérdida de energía tan significativa. O sea, hay una pérdida de energía, porque no es igual, pero esto puede ser por aproximaciones que uno a veces hace y cosas así. Bueno, terminando esto, ya tendríamos resuelto todo el problema. En los momentos lineales, donde la conservación del momento lineal, ambos están casi iguales, pero la pérdida de energía cinética, o la energía cinética resultante, hubo una pérdida no tan significativa,
muy poca, pero hubo pérdida, que sería por aproximaciones y más cosas así, porque no se puede estar 100% seguro de que hubo un, un choque perfectamente, digamos, elástico, por así decirlo. ¿Qué sucede con esto? Bueno, con esto terminaríamos todo, lo que sería eh, resolviendo este problema. Esto sería todo lo que dimos. El problema fue desarrollado, dimos toda la información necesaria para poder desarrollarlo. Te di una forma de pasar de un experimento que solo tenías dos datos a poder resolverlo completamente. Te daría un consejo. Esto es un escenario hipotético donde las pelotas chocan y da un solo toque. Como viste en el experimento, no fue así. Ambas pelotas de bolas de billar, ambas bolas de billares, dieron varios golpes. ¿Qué sucede con eso? Con eso se aplican otros diferentes problemas matemáticos, dando como resultado la pérdida de energía cinética que pierde a través de los golpes y partiendo de eso las aceleraciones distintas que parten después del primer golpe, también las direcciones nuevas que toma el vector dependiendo del golpe que reciba, o sea, el ángulo de inclinación, digamos, donde va a ir la dirección del vector. Que básicamente las bolas de billar, en este caso, podrían expresarse como unos vectores en un plano de 3 dimensiones. Ok, partiendo de esto ya sería todo. Esto fue mi presentación. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? La conclusión a la que podemos llegar con este tema es conocer y mejorar los conceptos, explicar, reconocer y entender los impactos. Así podemos entender mejor el conocimiento de la física mecánica, aplicable en muchos campos de la ingeniería, como desarrollo de diversos temas, como cambios de fenómenos naturales y conceptos tecnológicos avanzados. Partiendo de esto, que puede explicar conceptos como este de la física mecánica, donde se está aplicando un problema donde se intenta simular un impacto de donde se detalla cómo conseguir lo que sería la energía cinética resultante, el momento lineal y los demás datos que puedas encontrar. También te mostré una forma de cómo hallar datos que no necesariamente tienes que tener al instante. Porque a veces en algunos problemas de física, ellos te dan totalmente todos los datos, pero en algunos problemas no sucede así. Tienes que hallar tus propios datos por otros conocimientos de la física. Digamos, te encuentras en un problema parecido al de este y tienes que hallar la velocidad resultante. Te mostré la fórmula. Resultando de eso sería cinemática de movimiento en una dimensión. Cinemática de movimiento en segunda dimensión también te podría funcionar, pero tendría que cumplir ciertos requisitos para poder aplicarlo. Bueno, partiendo de eso, aplicamos lo que serían dos temas. También aplicamos de energía, que sería otro tema que dimos en las diapositivas. Bueno, terminando eso, fue un gusto enseñarles, fue un gusto aprender aquí con ustedes. Si te gusta, no sé, déjamelo saber. Y esto ha sido todo. Por el momento, la física es algo hermoso. Si sabes cómo verla y cómo aprender a entenderla y le dedicas tu tiempo, porque aprender esto no es tan rápido, pero cuando lo aprendes es simplemente encuentras belleza donde siempre hubo, pero antes no lo entendías. Entonces, ok, sé el ingeniero que todos quieren ser y aprende física.